En el caso de lo que es el tamaño de la muestra para poblaciones finitas e infinitas, aquí esta parte es muy importante porque cuando se hacen análisis estadísticos nosotros tenemos que saber cuál es la muestra que vamos a tomar. Entonces muchas veces esa muestra no puede ser una muestra al gusto y antojo, tiene que tener una base científica para poderla encontrar. Por tal razón, nosotros vamos a presentar una serie de fórmulas para esto. Siempre es importante recordar que la estadística es la ciencia siempre de recolectar, clasificar, describir e interpretar datos numéricos. Recordemos que el aspecto más importante de la estadística es la obtención de conclusiones basadas en los datos existentes, ¿verdad? Ya nosotros al principio de la clase, la primera vez que hicimos nuestra clase, vimos que la muestra como una porción de la población y que ésta está sujeta a un muestreo, que puede ser probabilístico y no probabilístico. Nosotros también vimos lo que era el muestreo, mediante el muestreo probabilístico, pudimos ver que hay diferentes tipos de muestreo, el aleatorio simple, el estratificado, el de conglomerado y el sistemático. Independientemente de cualquiera sea el muestreo, es importante obtener un tamaño de muestra adecuado. En el caso del tamaño de la muestra, el tamaño que debe tener la muestra que se selecciona depende básicamente del tipo de estudio que se vaya a realizar. Si el trabajo es experimental, la muestra puede ser bastante más pequeña que si realizamos trabajos descriptivos, en los que la única forma de controlar los muchos factores que pueden aparecer a lo largo del proceso es aumentar el número de elementos en la muestra. Los objetivos de la determinación del tamaño adecuado de la muestra se basan en tres aspectos. Uno, de estimar el parámetro determinado con el intervalo de confianza deseado. Dos, detectar una determinada diferencia si realmente existe entre los grupos de estudio con un mínimo de garantía. Y tres, reducir costos o aumentar la rapidez del estudio. En el cálculo del tamaño de la muestra es importante que a la hora de determinar el tamaño que debe alcanzar una muestra hay que tomar en cuenta varios factores. El tipo de muestreo, el intervalo de confianza que le vamos a llamar Z y que más adelante en otras clases lo vamos a explicar de mejor forma, la varianza poblacional que ya ustedes la conocen y el parámetro a estimar que en este caso sería nuestro tamaño de muestra y el error muestral admisible, que este sería para nosotros el nuevo dato con el que vamos a trabajar. Nosotros vamos a obtener el tamaño de muestra para diferentes formas. En este caso, vamos a obtener un tamaño muestral imaginando que la población o el tamaño de la población es infinita. ¿Qué significa infinita? De que es una población tan grande que no podemos realmente medir su valor total. Entonces, este tamaño de muestra me dice que va a ser igual a z cuadrado por s cuadrado entre e cuadrado. Aquí nosotros vamos a seguir un algoritmo donde me dice que si yo hago esta primera fórmula, n mayor que n por n menos 1, si eso se cumple, entonces si esta condición se cumple, el proceso termina aquí y ese es el tamaño adecuado que debemos muestrear. Si esa operación o esa desigualdad no se cumple, pasamos a la siguiente fase y ocupamos la siguiente fórmula que tenemos ahí. Y de esa manera yo obtengo el tamaño de muestra. También tenemos tamaños de muestras para proporciones. ¿Qué significa proporciones? Cuando no tenemos un valor propiamente de desviaciones, pero sí tenemos la probabilidad de estas poblaciones. Entonces se ocupa. Para poblaciones finitas, si ustedes se fijan en la fórmula, pueden ver que tenemos el tamaño de la población y para las infinitas no se aprecia el tamaño de la población. Veamos el primer ejemplo. Me dice que el Ministerio del Trabajo planea un estudio con el interés de conocer el promedio de horas semanales trabajadas por las mujeres del servicio doméstico. La muestra será extraída de una población de 10.000 mujeres que figuran en los registros de la Seguridad Social y de las cuales se conoce a través de un estudio piloto que su varianza es de 9.648 horas cuadradas, con un intervalo de confianza del 95% y estando dispuesto a admitir un error máximo del 0.1. Eso significa 10%. ¿Cuál debe ser el tamaño muestral que empleemos? Lo primero es encontrar nuestros datos de la población. Tamaño de la población me dice que 10.000, la varianza 9.648, el intervalo de confianza que es 95% y tiene un valor Z de 1.96. Yo más adelante en la otra clase les voy a explicar de dónde viene este valor Z. Luego tenemos el error máximo de 0.1 que equivale a error igual a 0.1. Aplicamos la fórmula, sustituimos y nos va a dar un tamaño de muestra de 3.705.79.
Esto que acabamos de hacer, vamos a aplicarlo en ese algoritmo. Vamos a sustituir ese tamaño de muestra y vamos a ver si se cumple. Si ustedes observan, al aplicar toda la desigualdad, vemos que no se cumple. Por ende, pasaríamos a la siguiente fase, donde aplicamos la nueva fórmula. Significa que el dato de este tamaño de muestra equivale a 2703.81. El siguiente ejercicio me habla de una compañía de televisión por cable desea conocer la proporción de sus suscriptores que comprarían sus revistas. Si se sabe que hay una probabilidad del 43% de que estos compren sus revistas, con un intervalo de confianza del 95% y con un error del 0.05. ¿Qué tamaño de muestra se necesita? De igual manera se sacan los datos, ya sabemos que la probabilidad es 43%, el intervalo de confianza el mismo 95% y volvemos a poner ese dato Z 1.96, el error, y en este caso si ustedes observan no hay tamaño de muestra, pero sí tenemos una probabilidad. Entonces vamos a irnos como con la fórmula de las poblaciones infinitas. Sustituimos y la respuesta me da 376.63, lo que significa que vamos a entrevistar para saber o vamos a conocer la opinión de 377 personas. Esa va a ser mi muestra.